Aquí en el diálogo, mandarle un abrazo, querido Osvaldo, pues agradecerle el tiempo. Tuvimos que pagar el corte, usted sabe que de eso vivimos, mi querido amigo, mil disculpas. Querido Osvaldo, hablamos el fin de semana, le había dicho que lo llamé para poder conversar. 2 de agosto, a 18 días de la elección, ¿cómo ve Osvaldo Moreno todo lo que, más allá de las encuestas y lo que dicen los unos y los otros, cuál es la percepción de un amigo tan querido y un politólogo como usted de cómo se van dando las cosas y las incidencias en lo que va a ser el 20 de agosto, las elecciones anticipadas 2023? Bueno, primero, muy buenos días. Un gran saludo a toda la audiencia de esta extraordinaria institución de la radiodifusión nacional y de Guayaquil, este espacio que yo lo he denominado facultad, porque acá creo que ha sido el Gracias, semillero, ha sido el que ha impulsado la gran mayoría de personas que hoy hacen país y opinión, y para mí es un honor estar aquí. muchas gracias, querido. Mire, primero el origen, ¿no? Esto es una elección anticipada producto de una muerte cruzada que pues, desde mi punto de vista fue muy similar a la dolarización. La dolarización no fue una medida planificada, planeada, pensada, fue un impulso que tomó Maguad en el último momento, cuando estábamos al borde de la desintegración, y creo que tiene mucho que ver, indistintamente las consecuencias, ¿no? Que eso es otro debate, y creo que tiene mucho que ver con la muerte cruzada por la forma en que la tomó el presidente. Fue una medida, digamos, finalmente desesperada para evitar su destitución en la Asamblea Nacional, porque está claro que no contaba con los votos para continuar en el poder. Y esto hizo que el gobierno nos regale su salida, su renuncia, prácticamente a 6 meses plazo con altísimos intereses. El país vive una situación complicada, no porque yo la perciba o me la imagine, sino de acuerdo a todos los indicadores, especialmente en materia de seguridad. Podríamos cerrar el año por sobre las 40 muertes violentas, siendo uno de los países más violentos del planeta y con ciudades que ya van a ocupar el macabro puesto de las 10 más violentas del mundo. Y dentro de ese contexto, una crisis migratoria, más de 100.000 personas por vías formales salieron el año pasado del país y se calcula una cifra similar por vías informales. El gobierno de Lazo, después del, para mí, lo que fue la estocada final, que fue la consulta popular y la elección seccional, finalmente eso define su salida, ¿no? Afortunadamente por las vías institucionales. Y eso hace un clima electoral un poco, digamos, al apuro, un poco eh, con prisa de parte de los candidatos, de 8 candidatos, 8 binomios, de los cuales muchos tienen propuestas muy parecidas, todos centrados en la seguridad, algunos a la fuerza, y de alguna forma yo al menos no percibo contundencia, más allá del resultado, las posibilidades que puedan tener en lo que proponen o lo que definen. Y esto es muy de la elección atípica, muy de una elección de un periodo extraordinario, donde, bueno, a veces percibo que hay candidaturas que están más preocupadas de posicionarse en las encuestas que está segundo, primero. Algunos pues intentan posicionar que van a ganar en primera vuelta, otros intentan posicionar su mensaje central y vocerías es que están segundos. O sea, realmente yo no percibo un mensaje contundente o que se proyecte certezas a los ciudadanos. Y por otro lado, lo que pido con respeto a la comunidad de quienes hacemos opinión es dejar de hablar de transición. Hablemos de un gobierno que tiene que tomar la responsabilidad para sacar al país de su peor crisis, por lo menos en materia de seguridad. Entonces, como que hablar de transición es como generarles la plataforma para el fracaso, para... Recuerdo que con Correa era la partidocracia, luego vino Moreno y era la culpa de Correa, luego vino Lazo y era culpa de Correa, luego de Moreno, luego la Asamblea, hoy de la Corte Constitucional, mañana será de 99, no lo sé. Entonces creo que hay que plantearle a la opinión pública, al menos yo intento eso, de no hablar de transición, sino de trasladarle grandes responsabilidades a este próximo gobierno que se avecina, que va a tener que hacer cosas extraordinarias, porque es impresionante cómo en 2 años se cambió tanto la situación, al menos en materia de seguridad en el país. Los 5 meses que no, le queda al próximo gobierno, yo debo de entender que el gobierno debe de centrarse en ciertos puntos para poderle hablar a la gente y que la gente lo sintonice. Me refiero a los binomios. Lo que usted dice es verdad. Hay una serie de propuestas y no veo una sintonía concreta. Y la política
electoral es emocional, ni veo nadie que emocione. Por lo tanto, hay que hablar de cosas que se puedan realizar y que se deben realizar y que la gente quiera, que usted sabe que quiera, como por ejemplo es el caso de la seguridad. ¿Juzga usted, Osvaldo Moreno, que hay algún candidato que pueda tener, más allá de lo que sabemos que hay una candidata, que es la candidata de la lista 5, que tiene un voto duro, pero de los otros, que no esté tan disperso, que pueda ofrecer algo concreto? ¿Usted ha visto alguno, Osvaldo Moreno, o no? Aquí juega mucho las banderas o las causas que uno se hace abanderado. Primero, tomemos en cuenta que hay un factor fundamental que es el nivel de conocimiento, que es básico para contender en una contienda de este Correcto. tipo. Y se requiere por lo menos de un 80-75%, y de los 8 binomios deben de ser la mitad que cumple con este requisito. Como vamos depurando un poco, vamos un poco haciendo el checklist, ¿no? Segundo, es muy importante qué bandera o qué causa tú encabezas, ¿no? O lideras. Entonces, me parece que dentro de los binomios, que hay de todo tipo, y muchos parecidos, etcétera, me parece que no todos tienen una causa o una bandera. Por ejemplo, en el caso de Yacu Pérez, me parece que no aprovecha este tema de la consulta del Yasuní, que debería ser accesoria, natural a su campaña, o esta consulta que hay en el Chocó Andino, en Quito, siendo alguien como que tratan todos de forzadamente plantearse, proyectarse, porque la seguridad es importante, indudablemente, pero habría que determinar qué tan segura es la inseguridad, valga la redundancia, ¿no? Yo recuerdo en la pandemia, nosotros trabajamos en 4 o 5 países de América Latina en aquel momento, y uno creía que todo iba a ser digital, pensaba que la preocupación más grande iba a ser el virus, y no, la gente en el encierro, y esto lo comentamos en estos micrófonos en más de una ocasión, la gente en el encierro, más que en el virus, pensaba en qué iba a comer en el encierro, por poner un ejemplo. Entonces, me parece que hay candidaturas como la de Yacu Pérez que todavía no siento que se encausa o no se apodera, no es accesoria a su campaña este tema del medio ambiente con estas dos consultas que le caen, digamos, del cielo, me parece en ese contexto. Otra candidatura que tiene una causa también es el correísmo, ¿no? Ellos nos plantean el retorno de un pasado que fue mejor, en este caso encabezada por su líder. Todavía no siento que la candidata a presidenta eh, termina siendo el mensaje principal. Hablamos de Arauz, hablamos de Correa, de cualquier cosa, pero ella todavía me da la impresión de que no lidera el proceso, sin perjuicio que es la estructura mejor aceitada, mejor estructurada, que acaban de ganar las plazas más grandes, tienen la ventaja que sus gobiernos locales no pueden ser evaluados por el corto tiempo, porque recordemos que el correísmo nunca tuvo gobiernos locales exitosos. Entonces el correísmo creo que sí tiene la posibilidad de ganar en primera vuelta, pero es eso, una posibilidad. No decirle a usted en estos micrófonos o en cualquier foro que esa posibilidad existe es mentir. Por otro lado, tenemos otra candidatura que a mí me llama mucho la atención porque creo que encausa algo, que es la de Villavicencio, que encausa el anticorreísmo, ¿sí? Entonces recordemos que durante el gobierno de Correa siempre hubo un 20, 18, 25% que no lo quería por cualquier razón, incluso en la cresta de la ola. Han pasado 15 años, 17 años, 16 años, casi 20. Entonces me parece que la candidatura de Villavicencio me llama mucho la atención por el tema de que encabeza una causa que es el anticorreísmo. La gente se mueve por amor, por odio, etc. Y tienes un anticorreísmo transversal, digamos, gente de todas las tendencias que no lo quiere, por alguna razón. Entonces yo también percibo mucho la candidatura de Villavicencio, que podría ser la novedad. No le voy a decir en qué puesto va a quedar, pero me queda claro que va a ser la novedad. Pero no descartaría que quede tampoco en segundo puesto o eventualmente en segunda vuelta. Por otro lado, tienes un pelotón de candidatos también, Herbas, me parece que es un tipo muy, muy buena persona, lo conozco, pero creo que como que se quedó su candidatura atrapada en el TikTok, o sea, no pudo dar el paso posterior, pero bueno, yo me podría equivocar. La candidatura de Novoa, que me parece que es un extraordinario asambleísta y joven, hay que reconocer eso en una institución que se ha intentado desprestigiar. Pero en todo caso, el Ecuador es más grande que Santa Elena. De ahí, bueno, tenemos más candidaturas, la de Sonne Holzner, la de Otto, me parece que es una candidatura estructurada, me parece que haber logrado que su posicionamiento se sostenga en el tiempo, a pesar de no haber sido electo y haber sido vicepresidente de Moreno, ha logrado, digamos, un posicionamiento incluso en ausencia. Eso es súper interesante. Y creo que es uno de los que está en la disputa también del segundo lugar. Yo sería para mí deshonesto decir en un medio, sabes que va a haber primera vuelta, no es una posibilidad, del mismo modo decir fulano va a quedar segundo. Creo que hay una disputa muy cerrada
entre estas tres candidaturas, la de Yacu Pérez, la de Otto Zonas Holce y la de Villavicencio por este segundo puesto. Y me llama mucho la atención la de Villavicencio, sobre todo por su nivel de conocimiento, que a medida que ha ido creciendo, ha ido aumentando su lugar. Entonces, si la elección se polarizara, que creo que eso está pasando entre correísmo y anticorreísmo, que lamentablemente vivimos con esa herencia en los últimos 15 años, es inevitable lo que yo denomino con usted una vez lo bautizamos, este velasquismo 2.0, que es el correísmo. Velasquismo 2.0, verdad es, Osvaldo, verdad es, velasquismo 2.0. Y es que la elección se polariza en correísmo y anticorreísmo, yo creo que Villavicencio estará en segunda vuelta, o queda segundo. Entonces, vamos a ver qué pasa, qué sucede en la campaña. Hay que hablar menos de encuestas, hay que promocionar más a los candidatos, menos a los asesores, o sea, hay muchas cosas que hacer en todas las candidaturas. Pero en todo caso, no tengo la varita mágica, lo único que yo planteo en este medio respetable son escenarios, queridos radioescuchas. No es serio decir, esto va a pasar, porque no, estos son posibles escenarios. Sería por mi parte, yo no les voy a hablar de encuestas, hay tipo, tamaño, muestra, y de gente muy seria, pero hablemos más de la gente y menos de encuestas. Perfecto. Saludamos a Jaime Velázquez, ya está en plataforma, querido amigo. Buenos días, ¿cómo le va? Gusto de saludarlo. Buenos días. ¿Qué tal, mi querido Eduardo? ¿Cómo estás? A Osvaldo un abrazo cordial y pues obviamente a todos los radioescuchas muy buenos días. Muy bien, seguimos con Luisa, 2 preguntas, luego tú Jaime 2 y cierra Bolo con 2 más. Vamos por favor Luisa Delgadillo. Gracias Eduardo. Osvaldo, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo, buenos días. Desde que yo tengo memoria, al menos en unas 5 o 6 elecciones atrás o tal vez más, siempre los candidatos que han perdido han denunciado fraude electoral. Aseguran haber ganado y aseguran que se ha irrespetado la voluntad popular. Y eso me lleva a preguntarle, ¿cómo ve usted la posibilidad de que cada una de las organizaciones políticas puedan realizar un control efectivo del famoso control electoral? Porque a mí me parece casi que una utopía que cada partido político tenga 40.000 ciudadanos para cuidar las 40.000 juntas receptoras del voto. ¿Usted qué opina? ¿Hay o no riesgo de un fraude? Bueno, primero, un gran saludo, querida Luisa. Usted sabe, yo soy su fan. No son tantas elecciones en todo caso. No diga eso, yo sé que son pocas. Mire, uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador es básicamente su gran drama o tragedia institucional, instituciones endebles. No tenemos partidos políticos, no tenemos asamblea. Bueno, ojalá fuera el único problema que nosotros tenemos. Tenemos instituciones endebles, débiles, y lamentablemente el Consejo Nacional Electoral es parte de eso. Ahora, a mí me llamó mucho la atención esas denuncias de fraude con la consulta. Era una consulta impulsada por el presidente, que tiene personas muy cercanas como el señor Pita. Con todo respeto, le tengo mucho aprecio al señor Pita y respeto. Pero en todo caso, o sea, había más gente que podría emitir mayor control, digamos, desde la gente que promovía el sí que la del no. Entonces, yo sí creo que hay que apostar a las instituciones, y sí es una ausencia de madurez también, sí es una ausencia, digamos, por tranquilidad, porque una acusación de un fraude, primero, que es un delito. Segundo, que puede generar una acción, Dios no quiere, una guerra civil, peor en las circunstancias que el país se encuentra. Entonces, también creo que hay que llamar a la madurez a los políticos, a todos en general, y aceptar con madurez el resultado que los ecuatorianos soberanamente decían este 20 de agosto. O sea, ¿qué más le puede pasar a ese pueblo bueno? Y ni siquiera al pueblo, ya toda la sociedad. Hoy día usted, este gobierno democratizó tanto la inseguridad que usted puede morirse con una bala perdida en Plaza Lagos en la entrada de la 8. Entonces, en ese contexto, yo creo que este pueblo se merece respeto, y los políticos hago un llamado con muchísimo respeto y altura para efectos de que respeten la institucionalidad y obviamente al organismo electoral, que sea garante de la transparencia, y en caso de no estar de acuerdo, para eso existen los mecanismos, las instancias, hay un tribunal contencioso, etcétera. Pero abrirle un nuevo frente más al país, yo creo que sería un error. Acatemos con respeto y con madurez política lo que decía el pueblo soberanamente este 20 de agosto. Osvaldo, yo lo decía ayer y quiero preguntarle a un consultor político y analista de su valía, porque para mí es importante su opinión y su criterio. ¿Cómo ha visto usted lo que ocurre en Colombia a propósito de la detención de Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, ante una denuncia de presunto lavado de dinero que
de acuerdo a lo que vayan arrojando las investigaciones, existe también una presunción de que pueda haber sido utilizado dinero ilícito para la campaña electoral que llevó al señor Petro al poder. Hay un viejo adagio popular que dice: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y nosotros estamos pues como vecinos de Colombia. ¿Qué comentarios le merece a propósito de que aquí estamos en campaña electoral? Me parece más coherente en todo caso que lo de la vez pasada, lo del ELN famoso, que hasta vino el fiscal a Ecuador. Me parece una intromisión en nuestro proceso electoral. A ver, en este caso puntual, definitivamente, es que hay dos situaciones aquí. A ver, la primera, no es pues un protagonista o un actor conocido de la Revolución Ciudadana, digamos, no es Patiño, por poner un ejemplo, o no es, no lo sé, se me ocurre, o Gabriela Rivadeneira. Nosotros nos enteramos de la existencia de esta persona, que entiendo que es candidata suplente, no recuerdo en qué orden, a partir de esta situación, que está en investigación. Ahora, hay tanta información, en eso los analistas, nosotros, los que hacemos opinión, periodismo, a veces la gente está en otra disputa, ¿no? Entonces, es lo que yo he bautizado el video de la tía del WhatsApp. Entonces, hoy en día usted recibe videos, resulta que el presidente Correa en el año 2010 se reunía con el Chapo Guzmán en el Palacio y hacía la ouija y hablaban con Escobar y planearon todo lo que hoy está pasando. Y hay gente que cree esas cosas y que comparte ese video y probablemente vote por eso. Entonces hay tanta información de lado y lado de los políticos diciéndose cualquier cosa que a veces se disipa. En todo caso, tiene que ser la justicia colombiana, la fiscalía la que determine responsabilidades y en caso de existir tener que pagar las consecuencias de esta persona. Pero no es, digamos, una protagonista o un cuadro conocido de la Revolución Ciudadana. Seguramente abonará a la campaña, abonará a las acusaciones, pero desde mi punto de vista no creo que tenga una afectación. Probablemente la Arau sí, ese exabrupto que tuvo, porque creo que ninguno en sus cabales hubiera hecho eso, o si fue un montaje o no fue un montaje. Tal vez eso como que tuvo más incidencia porque era el candidato vicepresidencial. Pero no creo que un cuarto alterno que se está investigando en Colombia, indistintamente los titulares o lo que nos bombardean en WhatsApp, pueda tener una incidencia mayor por la cantidad de información falsa que existe. Estimado Osvaldo, le doy el paso a Jaime Velázquez, quien por cierto sé que está muy contento porque perdió mi equipo, pero aquí estamos todos los MLCistas igual, junto al equipo en las buenas y en las malas. Adelante, mi querido Jaime. Gracias, Luisa, la veo de negro, me parece muy bien, está de duelo. A ver, mi querido Osvaldo, bienvenido. La verdad es que escuchándote me deja muchas inquietudes y la una es, a ver, qué es lo que está pasando en el Ecuador con respecto a la historia y lo nuevo. Es decir, hay 8 propuestas hoy en día. La población se diría en un 52% joven, o los votantes, digamos, y tienes un 48%, digamos, de la otra edad como tú o como yo. Se escuchan propuestas, pero ambiguas, demagogas, no se escucha nada concreto. Y esto es repetitivo en cada elección. La pregunta es que los votantes no hemos aprendido, es que realmente el Ecuador no ha crecido o no ha madurado realmente en la parte del voto. A ver, un gran saludo a usted, estimado amigo de los tiempos. Aquí, bueno, aquí somos emelexistas, somos familia tradicional. Yo creo que una familia Así te veo tradicional. de negro. Pero estoy de negro es la chompa de Guatemala que me regaló un socio en este último proceso que estuvimos allá. A ver, siempre ha habido demagogia, populismo, aunque yo tengo mis dudas porque cuando uno lea la Clau empieza a cambiar un poco de opinión sobre el populismo. Pero en todo caso, desde que los griegos inventaron esto que es la democracia hace 3000 años casi, siempre ha habido propuestas, digamos, de demagogia. Yo creo que el problema, más que lo que dicen los candidatos, es lo que hacen los mandatarios. Y la campaña es eso. Ahora, momentos y momentos, porque usted algo que no puede perder nunca es la consecuencia. ¿Sí? Y hay 2 ejemplos en la región de lo que pasa cuando tú pierdes la consecuencia. Ejemplo, el señor Castillo en el Perú. Castillo no se va por ladrón, no se va por la prensa, no se va por la derecha, eso es falso. Castillo se va porque incumplió su promesa medular de campaña, que era el proceso constituyente. Indistintamente si estábamos o no de acuerdo, el Perú profundo lo sienta en el Palacio de Pizarro bajo la premisa y la promesa de un proceso constituyente que finalmente no lo tomó. ¿Ok? En el caso ecuatoriano, otro ejemplo de inconsecuencia fue lo de los impuestos.
uno de los grandes errores de este gobierno fue cuando creó el impuesto a la renta más alto de la historia a la clase media aspiracional, que era, digamos, la que más lo respaldaba, la que la respaldaba en las radios, en los medios, digamos, en la mayoría de espacios. Eso fue letal. Entonces, cuando tú eres inconsecuente con tus banderas, digamos, con tus causas, como lo fue en el caso de Castillo con los dientes y en el caso de Lazo con los impuestos, ya ve usted lo que sucede. Entonces, creería yo que lo grave es lo que hacen. Así que tengamos fe, porque en ese sentido, al margen de que yo pueda criticar la campaña, yo creo que hay gente muy honesta de candidato. El mismo Otto Mejorza, creo que es un hombre, para mí, que tiene una trayectoria, es un hombre transparente, consecuente con lo que piensa, con lo que hace. Ahí tienes un ejemplo de una persona honesta. El caso de Javier Herbas también, es un hombre, creo que está dedicado a la agricultura. O sea, sí hay candidatos, digamos, que podemos decir que son personas que espero, que estoy seguro que serán consecuentes cuando ejerzan el poder. Y seguramente se me escapan algunos o algunas, pero eso ya va a depender un poco del ejercicio del poder. Ahora, haciendo un análisis un poco más profundo en el tema político, lo que sí vemos es que al menos las encuestas que se han hecho, o digamos las fotografías del momento, no le llamamos encuestas, porque una veces esas encuestas son amañadas, pero las más serias la ponen, digamos, a Luisa, y esto es un análisis político real, es decir, eh, el voto duro del correísmo está entre un 25 y un 30%. Eso lo hace de ley a Luisa llegar a una segunda vuelta sin ninguna duda. Entre los otros 7 candidatos existen 3, digamos, con algunas posibilidades fuertes. Está Otto, está pues, obviamente Fernando Villavicencio, está Yacu, y de ahí vendría el otro grupo que donde lo lidera Jan Topic, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, Daniel Novoa, y pues obviamente Bolívar Míos. Pero la pregunta es, en este ámbito, ¿tú crees, porque lo que se apuesta desde el punto de vista de los correístas es que el voto válido va a dar una vuelta significativa y va a hacer pues, que efectivamente Luisa pueda quedar en una sola vuelta presidente de la República? Esa es lo que te hago esta pregunta para ver cómo tú lo analizas y qué proyección se podría dar si es que miras los números. A ver, este candidato ganador de encuesta suele ser perdedor de elecciones. Yo siempre que trabajo en proceso, le digo a los candidatos, deja que el otro gane las encuestas, que gane las redes y nosotros ganemos la elección. Hoy en día, les voy a poner 2 ejemplos. Yo dictaba una conferencia en un foro amplio empresarial hace como un mes y tomé una gráfica, mi equipo me preparó en la presentación una gráfica de una encuestadora muy conocida a nivel internacional que decía que el sí ganaba la consulta amplia y extensamente. Una empresa muy seria. Entonces, yo puse ese gráfico dentro del contexto de que las encuestas no te garantizan, el publicar encuestas donde va segundo, primero, no te garantizan de ninguna forma que el voto se mueva. Eso es falso, eso está probado. Eso, claro, te genera tranquilidad por tus 4 amigos que escuchan radio o televisión. Bueno, no es que son 4 personas, pero lo de tus amigos, de tu entorno cercano, y te da como tranquilidad, es como paliativo. ¿Ya? Entonces, en medio de la conferencia suena mi teléfono 8 veces. ¿Ya? Y parece que una de las personas que estaba presente le había... Entonces termina la conferencia y me llama esta señora, que no voy a decir su nombre obviamente, que era la directora, encargada, no sé, empleada, vendedora, no tengo idea. Me dio ahí un cargo medio raro en francés, la ni sé cuánto manager. Entonces me dice, es que usted ha hecho un comentario sobre nuestra empresa. ¿Qué es lo que usted dijo? Yo no dije nada, le digo, yo dije lo que publicó el diario El Universo en su fecha tal sobre lo que ustedes dijeron. Yo lo que puse fue de ejemplo. Si gusta, se lo envío. No molesto más, creo que me bloqueó. Entonces, lo que le quiero decir es que las encuestas no son para determinar quién gana o quién pierde. Las encuestas son, digamos, herramientas para poder medir la opinión pública. Y hay grandes investigadores que yo admiro y aprecio, no necesariamente porque adivinen o no adivinen. Entonces, sí, hay un parámetro. Creo que no está en discusión quién va a quedar primero y último, pero hay escenarios posibles al margen de las encuestas por la situación del país, por los antecedentes, que podría haber un triunfo en primera vuelta, sí, del mismo modo que podría haber una segunda vuelta. Lo que sí es cierto, en el caso de que haya una segunda vuelta, sin duda se le va a complicar a las 2 finalistas, tanto el correísmo como quien lo acompañe, porque las segundas vueltas son hoja cero. Las segundas vueltas empiezan totalmente de cero. Así que, en caso de que hubiera un triunfo en primera vuelta, aunque le soy transparente, yo sí quisiera que esto se acabe en primera vuelta con quien sea, que hay una sorpresa que no importa, sinceramente, sería la forma más ágil de salir de esta pesadilla. Clarísimo, Osvaldo. Y lo otro, finalmente para cerrar mi intervención, es los otros 7 candidatos. Porque tengo que ser honesto, o sea,
más allá de las encuestas, sabemos que tiene un voto duro, los correístas. O sea, eso no podemos negarlo. Eso lo hemos visto en todas las elecciones y eso está entre un 25 y un 30%. De los otros 7, aparentemente Otto es el más reconocido o el que tuviese, digamos, la mayor probabilidad. Sin embargo, está muy cerca Fernando y Yacu y como te decía, en cuarto lugar iría pues Jan Topic. Pero cuando tú analizas los números y tú que eres un hombre experto en este tema, más allá de las encuestas, que eso no tiene nada que ver como tú bien lo señalas, dime, en ese aspecto, es la posibilidad mayor de que se encuentren, vamos a suponer, Luisa González con Otto. Eso, de tus probabilidades, vamos a suponer, tú siempre tienes una probabilidad de que pase eso. Es 30, 20, 40, 80, 90 o 100. O sea, te lo digo de frente para ver si me puedes más o menos proyectar ese resultado de acuerdo a tu análisis. En casi todos los estudios que he visto yo, que son los que no se publican precisamente, pero las campañas mandan analistas, mandan encuestas. Sí. Yo también lo he hecho en otros procesos cuando he trabajado. Pero al menos en todo lo que yo he visto, que son de gente seria, no hay una distancia no superior a 4 puntos del segundo al cuarto. No le voy a decir quién está segundo, quién está tercero, pero están todos. Y si el margen de error del estudio es 4 o 5% o 3%, si la distancia es 4%, del segundo al tercero es 2 puntos y del segundo al cuarto son 3 puntos, entonces eso es un empate técnico. Eso al menos lo que he podido ver. Sobre el caso de que sea finalista mi gran amigo, porque es mi amigo, le tengo mucho aprecio a Otto, creo que hay muchas posibilidades de que haya un triunfo de él, de la misma modo. Yo diría que sería 50-50. Habría que ver cómo se moviliza un poco la campaña. Habría que ver hacia dónde van. Ya en segunda vuelta no puedes empezar a hablar de que va segundo, sino ya concretamente definir temas. Y creo que él se ha formado y tiene la contundencia como para defender ese resultado. Pero del mismo modo, del otro lado, también recordemos que el correísmo trae un relato pasado que ante cualquier discusión, cualquier indicador es indiscutiblemente superior al de Moreno y ni le cuento el de Lazo. Tal vez así que creo que Lazo asevera por estadista. Entonces, creo que estaría par, muy, digamos, 50-50, pero podríamos tener mayor amplitud porque dependerá de las alianzas que se hagan, dependerá de los acuerdos que consigan las dos candidaturas. Entonces, decirle las posibilidades, hoy le diría 50-50, la primera semana de pronto, porque es una segunda vuelta extensa, suponiendo que el candidato sea Otto Horstner. Por otro lado, yo no descarto a Yacu Pérez y no descarto a Villavicencio, y creo que también tendrían posibilidades parecidas. Ok, y lo otro, Osvaldo. Ya, don Jaime. Ya, una más. Pero eran 2, va por 4, por favor, señor, no sea vicioso. Sí, yo sé. Lo que pasa es que me dijo a mí, Bolito, que pregunte nada más, que él le va a preguntar, por eso me estoy extendiendo. Una más, nada más. 2 le dije. Me permite, señor. Ya se quiere ir Osvaldo Moreno. No, una más, nada más. Quiero preguntarle algo. ¿Puedo o no puedo? Sí puedo. Dale, pues ¿qué vamos a hacer, pobre Osvaldo? Sí. Ya me olvidaste la pregunta. A ver, en la segunda vuelta puede producirse el mismo efecto que pasó Lazo correísmo hace 2 años, ¿o no? Podría, como del mismo modo podría causar el efecto adverso, porque si van a ser los mismos protagonistas, las mismas fuerzas, ya usted ve el resultado, ¿no? O sea, yo del otro lado te diría, el Ecuador no está para pasantía, o sea, depende, podría, habría que ver los dos lados de la moneda, qué dicen las estrategias, es muy anticipado. En todo caso, esperemos que primero que haya segunda vuelta, que podría no haber, y en segundo lugar, cuando sepamos los finalistas, ahí sí analizarlo, porque también hay que ver el otro escenario. ¿Qué pasaría si en segunda vuelta no es Otto? Su respaldo va a ser fundamental para el finalista. Y a la inversa, del mismo modo, el respaldo de Yacu va a ser fundamental para el semifinalista. Todo eso hay que analizar. Correcto. Mi querido director, adelante, es la despedida de Osvaldo. Un abrazo, Osvaldo. Gracias, Jaime. Osvaldo, querido, muchas gracias por la amabilidad. Discúlpenos que nos extendimos, teníamos un poco antes, pero ya usted sabe que Jaime preguntó. Así que, de verdad, muchas gracias, muy claro, y seguimos conversando, querido amigo. Lo seguiremos molestando porque sus criterios son muy claros y la forma en que vemos la cosmovisión nosotros con usted e integramos, ya más allá de la broma con Jaime, que integramos todo, hace que la gente pueda comprender un poco más, y como digo yo siempre, escuchando, viendo, leyendo, pueda aplicar la lógica formal y votar por lo que consideres bueno, no por lo que le digan
le dispongan o porque el día de la elección fue y le dio una emoción, sino por lo que realmente corresponda, querido Osvaldo. Muchas gracias. Abrazo y siempre a la orden con nuestra facultad. Muchas gracias. A la orden. Gracias, querido amigo. Muy bien. A ver, don Jaime, vamos a hablar